¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El voto de los jóvenes decidirá el futuro del país. El respaldo de este grupo es crucial para construir una mayoría. El dirigente fundamental de la Juventud Bolivariana nos explica qué está haciendo el chavismo para recuperar la confianza de los jóvenes. También hará un balance de la gestión de la Asamblea Nacional y de lo que podemos esperar los venezolanos de la política económica del gobierno nacional. Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Héctor Rodríguez, jefe del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue además ministro de Educación, ministro de la Juventud y ministro del Deporte. Bienvenido, Héctor. Gracias, ¿Cómo estás? buenas noches. Bien, muy bien. Las elecciones parlamentarias produjeron un cambio de expectativas, mejoraron las expectativas positivas con relación al futuro. La gente pensaba que la oposición en la Asamblea Nacional contribuiría a resolver los problemas económicos del país. ¿Cuál es la situación actual de la agenda parlamentaria? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional, la oposición, la Mesa de la Unidad en la Asamblea Nacional tuvo una gran oportunidad. Tuvo una victoria que hay que reconocer, considerable, desde mi punto de vista, bajo la premisa de un engaño, de una mentira, y es parte de la frustración que genera, de vender como la solución definitiva a los problemas cotidianos que hoy tenemos los venezolanos, el problema de la cola, el problema del desabastecimiento, el problema de la inflación, de vender como que ante esos problemas la solución era la victoria de la oposición. Y bueno, tuvieron un resultado que desmovilizó a parte del chavismo, un resultado que, si tú ves la correlación de fuerza que sacaron en las últimas elecciones presidenciales en votos con esta de la elección de Asamblea Nacional, no hay un crecimiento considerable, menos en un padrón electoral que creció en más de 1 millón de electores, es más o menos la misma votación, pero un resultado que les da una victoria contundente políticamente. ¿Y qué se ha hecho? ¿Y qué esperaban los venezolanos? Bueno, que fuese un espacio de encuentro, de diálogo, de acuerdos, de consenso. Sin embargo, desde el primer día de la toma de posesión, desde el famoso discurso de los 6 meses, desde la primera semana sacando los cuadros de Chávez, de Bolívar, de la Asamblea Nacional, pues ves que desde mi perspectiva la Asamblea Nacional no supo darle una lectura correcta al mensaje que está dando la sociedad. En vez de convertir la Asamblea Nacional en un espacio para el encuentro, para el diálogo, en vez de tomar la mano que ofrecía el presidente Nicolás Maduro, donde en su discurso a la nación decía, bueno, vamos a sentarnos a crear una comisión por la verdad paritaria para resolver los problemas, el conflicto político. Y los invito a participar en la mesa de diálogo con los sectores empresarios. La Asamblea Nacional calculó, o la Mesa de la Unidad calculó, dijo, no, si yo colaboro, si yo ayudo, puedo ayudar a establecer ¿Cuál es la agenda entonces un de gobierno? la oposición en la Entonces la oposición lo que hizo fue, no, déjame ver cómo tranco la bicicleta para sacar provecho político. Eso, en tu opinión, es la agenda de la oposición. Creo que es una dimensión de la agenda de la oposición. Y creo que la otra dimensión es que esa victoria los emborrachó y que cada grupo de la oposición pensó que era el momento de la pelea interna. Y tú has visto cómo estos 9 meses se han convertido en un conflicto entre la vieja Acción Democrática, entre sus hijos, primero Justicia, Voluntad Popular, a ver quién es el posible candidato presidencial. Y han empezado a elevar el tono del discurso, un discurso agresivo, un discurso grosero, un discurso ofensivo, para ver quién le habla con mayor fuerza a los radicales de la oposición, y dejaron de hablarle. Están pensando en las primarias, entonces. Están pensando a nivel nacional en una posible candidatura presidencial, pero esto también se replica a nivel regional. Si tú evalúas diputado por diputado de la oposición, la mayoría son precandidatos en las regiones. Tú haces un balance rápido de la agenda de los diputados, del discurso de los diputados, de la prensa regional, y te das cuenta que estos 9 meses no han estado pendientes en ver cómo ayudan a resolver los problemas que ellos prometieron que iban a resolver, cómo ayudan a bajar la cola, el desabastecimiento, la inflación, estando o no de acuerdo con el gobierno. Pues ellos pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está proponiendo el gobierno, con la agenda económica bolivariana, con los CLAP, con la gran misión de abastecimiento seguro, pero propongo esto y esto y esto. No, su discurso, su acción política se ha concentrado en el conflicto interno. Pero ellos plantean que la revocatoria del mandato presidencial es el paso fundamental para superar, resolver la crisis económica. Pero la respuesta, por favor,
cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te comentaba, Héctor, que la oposición está planteando que la salida a la crisis económica pasa por la salida o la revocatoria del mandato presidencial. Y si tú analizas el discurso de la oposición en los últimos 17 años, ese ha sido siempre su discurso. La salida a todos los problemas era la salida de Chávez, era el golpe de Estado del 2002, era el paro petrolero, era el referéndum revocatorio contra Chávez, era ganarle las elecciones a Chávez. La promesa que hicieron para el 6 de diciembre es que la victoria de ellos era la salida a las colas, al desabastecimiento, era la última cola que vamos a hacer. Es decir, la oposición viene construyendo una narrativa, un discurso bajo el engaño. A diferencia de hace 10, 12 años, hoy la oposición tiene mayoría electoral. En algunos momentos lo ha tenido, en otros no lo tendrá, así es la democracia. O sea, y eso primero quisiera resumir o culminar la primera pregunta que me hace. La solución al desabastecimiento, a la cola, a la inflación, no es pelearnos por el coroto, la solución es ponernos a trabajar y a producir. Y sería mucho más fácil si la oposición aceptara la mano que ha presentado el presidente cuando fue a la Asamblea Nacional, cuando los invitó a la mesa de trabajo con los empresarios, cuando los invitó a la Comisión de la Verdad, cuando invitó a UNASUR, cuando invitó a los expresidentes. Ha abierto miles de puertas. Por supuesto que cuando una familia está en dificultad, si toda la familia se une, avanzan más rápido. Nosotros vamos a solucionar los problemas que tenemos. Eso es un primer tema. Y segundo tema, lo que tú me planteas, la mayoría. Mira, el chavismo no es una coyuntura electoral, a diferencia de ese resultado del 6 de diciembre. El chavismo es una fuerza histórica que recoge todo el proyecto bolivariano, que recoge toda la resistencia de las guerras federales, que recoge toda la fuerza de la batalla popular de los 90. Eso es el chavismo. Y como fuerza histórica va a tener altos y bajos, va a tener momentos fáciles y momentos difíciles. Es decir, ahorita estamos viviendo una coyuntura económica, política, social, que vamos a superar. ¿Cuáles son las líneas de defensa frente a la estrategia de la oposición? Las líneas de defensa del chavismo. Yo creo que más allá en el Parlamento. Ante la estrategia de la oposición, ¿cuáles son las líneas de defensa del pueblo? Su conciencia, su organización. Tú decías, el 6 de diciembre generó una expectativa hacia la Asamblea Nacional. Sí, y también como generó eso, generó una gran preocupación hacia los sectores populares. Uno diría, bueno, con ese resultado, con esos indicadores económicos, el chavismo está acabado. 9 meses después, creo que la expectativa es completamente distinta. Una oposición, una Asamblea Nacional muy disminuida, que no tiene un peso real en la política nacional, producto de sus propios errores, y un chavismo desplegado en la calle, como tú pensarías, bueno, que está en sus mejores momentos políticos, históricos, cuando ves ese nivel de despliegue. Bueno, ahí, después de ese golpe duro que recibió el 6 de diciembre, que quedó mareado contra las cuerdas, respiró y está retomando fuerza, retomando energía, retomando capacidad de liderazgo. Y tiene que ver con muchos factores. La lealtad que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro al proyecto bolivariano, al proyecto de Chávez, la unidad del pueblo, la conciencia del pueblo. Yo creo que esa es la principal fortaleza. Nosotros estamos viviendo una emergencia económica y no en un desierto, que bueno, bajó el petróleo y ese desierto lo único que produce es petróleo. Estamos viviendo una emergencia económica en un país que tiene miles de oportunidades. La misma agenda económica bolivariana es una muestra de eso. Turísticas, mineras, gasíferas, industriales, pero sobre todo un país que tiene un bono generacional, y esto es muy importante. El principal potencial que tiene este país es su juventud. Y además es la juventud más formada en 200 años de historia republicana. La recuperación de la calle, por llamarle, o la presencia en la calle del chavismo, la movilización de calle del chavismo, no ha impactado sobre los niveles de valoración positiva de la gestión, ni sobre el respaldo electoral del PSV. Pero tú eres un estudioso. ¿Qué está pasando? Tú eres un estudioso de la ciencia política. Que no se conecta. Y ahora que nombras a la juventud, ¿cuál es el mensaje del chavismo hacia la juventud? Un sector donde hoy el chavismo es minoría, donde ha perdido respaldo, porque la gente los jóvenes no sienten. Tú eres un estudioso de la ciencia política, tú sabes que toda derrota como el 6 de diciembre empieza a dispersar fuerzas, empieza a dividir. Así que cuando tú haces un balance después de 9 meses de una derrota como esa, dicen, se ha hecho lo correcto, mantener al chavismo unido. Ahora, ese chavismo unido es el que en la calle, como lo está recuperando, es que con acciones concretas, con una agenda económica bolivariana, con un llamado a la producción, reconvoca y reconstruye las mayorías. Es la consolidación, fortalecimiento de la vanguardia. Una vanguardia muy unida, muy consciente, muy batalladora, construir y ahora desplegada sobre el territorio para reconstruir las los mayorías. Jóvenes, ¿cómo recuperar el respaldo de los jóvenes? Lo primero, dibujar con claridad el
el futuro. Yo creo que eso está haciendo un esfuerzo interesantísimo el presidente Nicolás Maduro y la dirección de la revolución. ¿En qué términos están planteando Nosotros ustedes el hemos futuro? venido de los 90 para acá hablando de recuperar el tejido social, la política social, el papel del Estado. Y yo creo que eso ha sido acertado. Cuando tú comparas, bueno, una Venezuela que tenía 60% de jóvenes fuera del sistema educativo, una Venezuela con un 60% de pobreza extrema, y comparas hoy 3 millones de pensionados, 10 millones de estudiantes, 1 millón de viviendas, para resumir algunas cifras, es indiscutible que el avance es innegable y que es aceptado por la mayoría. Bueno, eso hay que mantenerlo. Y eso es parte de la construcción del futuro. El futuro no es la política neoliberal. Ahí hay un primer planteamiento para el futuro. Te garantizo que te mantengo toda la política social, aún en tiempos de dificultad. Esta es una principal prueba. Y a eso le agrego la Venezuela productiva, que hoy tenemos condiciones para aspirar a eso, porque hoy tienes una población joven, pero la más formada en 200 años de historia ¿Qué republicana. hace un joven con el título en la mano? Producir, ¿Cómo consigue apartamento? ¿Cómo producir. consigue un carro? ¿Cómo se casa? ¿Cómo mejora sus condiciones de vida en medio de este Yo contexto te pongo un económico ejemplo. Yo tan siempre pongo el difícil? ejemplo de la familia. ¿Qué hace un joven cuando la familia tiene una dificultad? Se va de su casa, se restea con su familia. Yo creo que el papel que tenemos la juventud ahorita, con nuestra patria, con nuestra gran familia que es el pueblo venezolano, es el mismo papel que tendríamos si esta dificultad la estuviésemos atravesando en el grupo familiar, restearnos con el país. Si alguna oportunidad tiene este país, si algún potencial tiene este país, somos los jóvenes venezolanos. Así que el papel de los jóvenes es el papel del protagonismo. ¿Qué nos toca hacer? Lo que hizo Bolívar hace 200 años, hincharnos, crecernos ante las dificultades. Este país puede salir adelante gracias, sobre todo, a muchas cosas, pero especialmente a esa juventud venezolana. ¿Qué le ofrece el chavismo a los jóvenes, en concreto, en este momento? Yo creo que el chavismo tiene pelear, que luchar, convocar, sacrificarse, batallar, ¿sí? o un batallar, futuro mejor. es convocar. Más que decir, porque eso es un error de muchos políticos, no, yo te ofrezco tanto, no. Yo creo que el chavismo tiene que decir, venga, vamos a batallar juntos. Vamos a conquistar juntos ese país de dignidad, ese país productivo, ese país soberano. Y además, si tú ves la historia venezolana y si tú ves el carácter de la sociedad venezolana, de la juventud venezolana, porque además hay una tesis, no, es que el pueblo venezolano quiere que le hagan todo. No, el pueblo venezolano quiere que estudien por él, que trabajen por él, que entrenen por él. Ahí están esos atletas que van a venir. El pueblo venezolano lo que quiere es batallar. La juventud venezolana lo que quiere es entrenar para ganarse esa medalla, estudiar para conseguir ese título, producir para ganar todo el Estado social de derecho y justicia en el que soñamos y en el que la mayoría de los venezolanos, independientemente de la votación coyuntural, creemos. Los venezolanos creemos en un Estado social de derecho y de justicia. Pero tú no crees que en este con momento, pensiones. en esta circunstancia, en esta coyuntura, los venezolanos lo que están observando es que se cierran puertas, se reducen las oportunidades, aumenta el desempleo, las dificultades son cada vez más severas. Mira, yo creo que en este momento el venezolano que diga que no estamos en un momento de dificultad, que no estamos atravesando una emergencia económica, vive en otro país. Yo creo que el debate no es ese. Yo creo que hay un el debate es el futuro. Hay un consenso generalizado de que estamos en un momento difícil, un momento complejo. Nos bajaron los ingresos petroleros en más de un 90%. Yo creo que ahí coincidimos chavistas, opositores, claro. Ahorita no es el debate es ante esa situación difícil, ¿qué hacemos? Y hay varias opciones. Rendirse, irse del país, volver a la política neoliberal y entregarle el país a quienes gobernaron por 40 años. ¿Cuál es la promesa? Luchar. O la oportunidad de inflarnos, de inflar el pecho, de batallar y de decir nosotros somos capaces de solucionar este problema. Y ahí hay dos planteamientos en concreto. ¿Qué plantea la oposición? ¿Qué plantea quienes gobiernan Miranda, Lara, Amazonas, quienes gobiernan la Asamblea Nacional? Plantean volver al pasado, plantean volver a la política neoliberal, plantean el desmontaje del Estado. ¿Qué planteamos ante nosotros ante la emergencia económica? Primero, no se tocan las misiones. No vamos a dar la respuesta que da el neoliberalismo. ¿Qué habría pasado en Venezuela si esa baja de los ingresos petroleros en este momento estuviese gobernando alguien de la oposición? Hubiese privatizado la salud, la educación, aumentado la edad de pensión, aumentado la jornada laboral. Nosotros hemos dicho no. Es que ustedes hicieron todos esos momentos de bonanza. No, en momentos de dificultad también lo mantenemos. Y adicionalmente a eso, asumimos el reto productivo. Que va a ser fácil, que tiene soluciones mágicas, ¿no? No le vamos a caer mentiras a nadie. No vamos a decir, como dijeron ellos para el 6 de diciembre, si votas por mí se acaban las colas. No, las colas se acaban trabajando, se acaban produciendo y lo tenemos que hacer entre todos. Y va a ser un camino difícil, pero somos capaces de hacerlo, somos capaces de superar esta dificultad. Primero, hablarle con mucha transparencia a la gente, a la juventud. La solución no es una solución mágica, una solución colectiva, una solución que amerita trabajo, que amerita complejidad, pero tengamos la certeza de que nosotros podemos solucionar estos problemas. Uno observa el discurso oficial y no encuentra esos significados, esos símbolos. Uno percibe, y la gente lo percibe, un discurso radical,
excluyente, que se concentra fundamentalmente en la vanguardia, en los más convencidos. Me responden claro, con gusto. Cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te comentaba que uno percibe que el discurso oficial va en otro sentido. Se radicaliza, se atrinchera, excluye. Ya no está preocupado por construir hegemonía, es decir, por construir consentimientos mayoritarios, sino sobre todo por consolidar una vanguardia. Yo te ¿Qué decía crees tú? Que no estoy de acuerdo contigo. Primero, déjame desgranar tu pregunta. Se radicaliza dependiendo de lo que entendamos por radicalidad. Si es ir a la raíz de los problemas, sí, hay que ir a la raíz de los problemas. Aquí no hay pañitos de agua caliente que solucionen este tema. Aquí hay un problema estructural de la economía, que es que hemos venido utilizando una economía solamente dependiente de la renta petrolera y subutilizando otros potenciales que tenemos. El cinturón gasífero, el arco minero, toda la capacidad industrial que utilizamos al 30%, todo el potencial turístico, el bono generacional. Sí, tenemos que ir a la raíz de los problemas para darle soluciones estructurales. En eso estoy de acuerdo. Tenemos que radicalizar en el sentido de ir a la raíz de los problemas para verdaderamente darle soluciones y no pañito de aguas calientes. Y recuerda que la gente no compra medidas. Eso por un lado. Y compra resultados, beneficios. Tienes que reducir la incertidumbre, porque si no va a ocurrir lo que viene ocurriendo. La gente apoya las medidas, pero eso no mejora la valoración positiva de la gestión, ni mejora los niveles de esperanza. Eso lo debatimos ahorita para ir por parte. El tema de la radicalidad. El segundo, el tema de solamente hablar de las vanguardias. No, hay una vanguardia desplegada que es determinante en momentos de emergencia, que hay que atenderla, que hay que escucharla, que hay que hablarle, que hay que dirigirla, y yo creo que lo estamos haciendo correctamente. Tú tienes 9 meses, los 9 meses más difíciles que ha vivido el chavismo. Un terreno difícil, y lo ha pasado, lo ha superado. ¿Quién daba algo por el chavismo? Ni la misma oposición, que fue lo que le permitió atreverse a decir, en 6 meses saco a este gobierno. Y pasaron los 6 meses, no pasó nada. Eso es porque tienes una vanguardia consolidada, bien dirigida, o sea, eso es una decisión Pero correcta. Con esa vanguardia no se ganan elecciones. Y voy para el tercer tema. Y luego tienes un discurso de amplitud muy, muy grande. Sí. Cuando tú le dices, no, vamos a seguir generando políticas públicas para la totalidad. Pensiones, CLAP, vivienda, educación, Canaima. Vamos a hablar con todos los sectores, vamos a convocar los sectores productivos, los sectores políticos. Que hay unos sectores políticos que no se han sentado. Bueno, eso es un tema de ellos, de sus conflictos internos. Pero no porque la revolución, por el gobierno haya dicho, vengan todos. Todo el que quiera ayudar, todo el que quiera sumar, todo el que quiera esta patria, aquí están mis manos abiertas. ¿Cómo se expresa eso en la Asamblea Nacional? ¿Cómo se expresa ese discurso de amplitud? El tema es que en la política, de búsqueda de consenso, en la política tienes en la Asamblea. En la política tienes varios actores. Un actor quiere trabajar con todo el que quiera este país. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha dado claras muestras de eso. Pero tienes una oposición convencida de que si ayuda, que si colabora con el país, colabora con el gobierno. Bueno, yo insisto, eso es una actitud de la política pequeña, de corto plazo, no de largo plazo, no patriota. Y es una reflexión que tiene la oposición. Y además tiene un conflicto interno entre ellas de batalla muy dura por quién lidera la oposición, y eso les obliga a alterar el tono del debate de una forma que no le permite sentarse, discutir, construir en conjunto, ¿no? Y luego tú me planteabas el tema de cómo construir la hegemonía y los consensos. Reconstruirla. Primero, yo creo que el chavismo como concepto político es hegemónico en Venezuela. En Venezuela es imposible que un dirigente de la oposición hable con sinceridad de su programa político. Tú has visto a candidatos de la oposición que están en contra de los médicos cubanos, que están en contra de las misiones, que están en contra de la misión vivienda, que negaron durante muchos años los créditos para las pensiones, decir públicamente, no, yo estoy de acuerdo con las pensiones, no, yo estoy de acuerdo con la misión vivienda, no, yo le voy a dar nacionalidad a los médicos cubanos. Pero eso es cierto, la cultura nacional popular está muy asociada al legado del comandante Chávez y a las conquistas. El proyecto chavista, el discurso chavista y las políticas públicas chavistas son hegemónicas en Venezuela. Yo de eso no tengo duda. Estás en una coyuntura muy afectada por los ingresos económicos, bueno, que afecta la coyuntura electoral propia. Eso es otro tema. Entonces, es una revolución que se define su continuidad en base a elecciones. Y que va a tener altos y necesitas bajos, mayoría. Que es natural. Necesitas mayoría, necesitas sumar, es imposible no tener esas coyunturas, pero es importante que tú sepas diferenciar entre el modelo que defiende, que es hegemónico, y la coyuntura. Bueno, el tema es cómo resolvemos la coyuntura para reconectar con tu modelo. Y ahí es donde vamos. Por eso yo creo que es correcto lo que ha hecho el presidente, que ha planteado 3 líneas.
una línea económica productiva que es la prioridad de los venezolanos. Mira, la prioridad de los venezolanos ahorita no es la carta democrática, no es el referéndum, no es la pelea interna de la oposición, es cómo resolvemos la cola y el desabastecimiento. Y yo estoy de acuerdo con que el presidente centre su prioridad en la agenda económica bolivariana, en los CLAP, en la gran misión de abastecimiento seguro, y creo que todos los venezolanos deberíamos apostar a que eso tenga ¿Cuáles éxito. son las otras dos? La otra tiene que ver con la protección social, que si tú bien me dices, bueno, la gente pide más, sí, pide más, pero pide que no le quites eso. Pide que no le quites su misión vivienda, pide que no le quites la canaima. Que no le quites los alimentos, que no le quites la salud. Entonces, eso tiene que mantenerse. Cualquier propuesta política tiene que garantizar como un mínimo los derechos sociales que hemos alcanzado y sobre eso seguir creciendo. Y lo tercero tiene que ver con un tema que era prioridad en las encuestas, ahora se mantiene en segundo, tercero, que es el tema de la estabilidad política y la seguridad. Nosotros necesitamos, y es uno de los temas que más te pide la juventud te pide expectativas de futuro, que lo que yo me estoy formando lo pueda convertir en algo productivo en Venezuela. Creo que es el momento de las oportunidades. Bienestar. Creo que es el momento en que los venezolanos y sobre todo la juventud venezolana demostremos de lo que somos capaces. Que me mantengas una política social, que no es el discurso falso de la oposición de que los jóvenes o que la población venezolana quieren que le hagan todo. No, yo quiero que estén las condiciones para yo hacer las cosas en mi país. Y tercero, que vivamos en un país seguro. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Y ten la plena seguridad que esto lo vamos a superar. Suerte. Ahora las conclusiones. Hoy el chavismo se siente optimista. Considera que ya pasó lo peor de la crisis económica y que se van superando paulatinamente los problemas del desabastecimiento y la inflación. Cree que puede recuperar la mayoría electoral y reconstruir su hegemonía. Mantiene las banderas de la inclusión, la igualdad y la participación popular. Además cuenta con una base social de apoyo muy importante. Ignorar o subestimar la fuerza simbólica y cultural del chavismo es un error político. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.